Amén. Entonces, estamos hablando acerca de lo que es las críticas y desafíos, ¿no? La teología no estuvo exenta de lo que son las críticas, no estuvo exenta de los desafíos, tanto desde dentro como desde fuera de la iglesia. Y ahora, nuevamente, vuelvo a compartir lo que es mi pantalla. Bien. Por si acaso, si algunos no habían oído acerca de la teología negra, la teología negra vino a ser como un enfoque teológico que surgió en la década de 1960, ¿no? Entre académicos afroamericanos, y se centraba en la experiencia y la perspectiva teológica de la comunidad negra. Y estos abordaban temas como la opresión, la liberación, la justicia social, desde una perspectiva única, y también se forzó o se fuerza por reconciliar la fe cristiana con la lucha contra la discriminación racial y la búsqueda de la liberación. Entonces, a eso es lo que se le llama o se le denomina la teología negra. ¿Sí? Para los que no sabían o escucharon por primera vez quizás eso de la teología negra, ¿no? Entonces, Sí, yo sabía de eso. bien, perdón, Yo sabía de eso, Amada. Sabía amén. de todas esas cosas porque se mueve con brujería, con todo lo que hacen ataduras. Entonces, se movía así. Los africanos, sobre todo, ¿no? Se movían así, con la magia negra. Exacto, entonces quizás alguno de sus compañeros no lo ha oído, entonces, pero a mí sirve mucho el dato que dio, ¿no? Y también acerca de lo que es la teología feminista de la liberación igual, eh, es un enfoque también teológico que busca abordar como la opresión de género dentro del contexto de lo que es la teología de la liberación también, ¿no? Y esto, o más bien esta teología, se centra más que todo en la experiencia de las mujeres y busca comprender y transformar las estructuras patriarcales y sexistas presentes en las instituciones religiosas para ellos, ¿no? Y en la sociedad en general también. Entonces, esta corriente teológica aboga por la igualdad de género, la justicia social y la liberación de las mujeres, integrando perspectivas ya feministas en la reflexión teológica y ética. Entonces, para quienes no hayan quizás en algún momento escuchado acerca de que existía esto existe, mis hermanos, ¿no? Ya estamos en pleno siglo XXI, todo esto se ve y aún se ven otras cosas, ¿no? Que quizás nosotros, ni siquiera nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en Colombia, ahí que tienen su... Bueno, mi tía estuvo viviendo un tiempo en Bogotá y ella me contaba que hay como una iglesia que se le denomina la iglesia de Adán y Eva, y allá todos van a la iglesia, obviamente llegan con ropa y luego se quitan la ropa y desde el pastor hasta todos los miembros que están en la iglesia están desnudos, ¿no? Totalmente desnudos, y es ahí su iglesia. Entonces, Iglesias y dice, desnudistas son. ¿cómo? Iglesias desnudistas son. Sí, iglesia desnudista, pero allá dice que se le llama iglesia de Adán y Eva, ¿no? Porque ellos se centran en ese mensaje. En, Para entonces, como... camuflarlo, para camuflarlo lo dijeron. Para Exacto, camuflarlo. exacto. Entonces, muchas veces el enemigo es así, ¿no? Camufla todo. Entonces, me decía mi tía que allá en Bogotá es como a pesar de que hay mucha tecnología y todo, uno puede ver un montón de barbaridades, ¿no? Porque ella me contaba que allá, incluso en Bogotá, está la primera iglesia eh, luciferana, ¿no? Donde tienen ahí la full estatua de Satanás y hay un pastor satánico y lo mismo casi que una iglesia cristiana, pero solo que adoran a Satanás. Entonces, y lo mismo igual con lo que decíamos ahorita, la iglesia que ellos denominan iglesia Adán y Eva, pero en realidad es una iglesia nudista, ¿no? Desnudista, donde ellos están totalmente desnudos, y mi tía me contaba que allá eso es como normal, inclusive me contaba que hay iglesias donde hay gente híbrida, ¿no?
que de aquí para acá se puede ver como mujer y de acá para acá se puede ver como hombre, entonces es como que uno no sabe con quién está hablando, si es hombre, si es mujer, no se sabe, pero para ellos eso está bien. Y también igual iglesias homosexuales, entonces en este contexto latinoamericano ahora ya se ve de todo y en el primer mundo ni qué se diga igual, ¿no? Una con, ¿cómo dice? Una anécdota, mi amada Celeste. Amén. Yo estuve yo por España y he visto tantas cosas que hacen eso también en Francia, ¿no? Y esto también puede hacer confundir a las personas de que el querer hacerlo Adán y Eva, la iglesia Adán y Eva, como usted dice, si supieran que para estar como estaba Adán y Eva, no, todavía no tenían pecado, para que tengan así supuestamente. Y cuando comieron la fruta, ya entraron en pecado por la desobediencia. Y entonces, ¿cómo quedó ahora? ¿Son santos los que están haciendo esas iglesias? ¿Son sin pecado? Entonces ahí puede confundir. No hay una iglesia libre hasta el día de hoy. No hay una iglesia buena, santa. La iglesia, el que lee la palabra del Señor y obedece sus estatutos, esa es la iglesia. Pero si la gente está haciendo las cosas por querer aparentar o por querer hacer una cosa distinta, van a caer ellos y van a caer los que le creyeron. Porque de repente son jóvenes, pueden tener sus órganos mejor, otros no, y eso también no lo hacen lo que realmente está mal físicamente. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? ¿No le parece? Amén. Sí, exacto. Incluso eh, salió en una de las noticias, no me acuerdo en qué año fue, pero había hablado que estaban como en una demanda porque había como una mini ciudad de iglesias, de este tipo de iglesias así nudistas que vivían como en una comunidad y que muchos de los miembros de estas iglesias eran pedófilos, ¿no? Y que uno de estos pedófilos hizo de la suya a un niño y estaban en medio de todo ese dilema, haciendo unas demandas y no sé qué onda. Pero vemos cómo de alguna forma todo lo que está en la Biblia, el enemigo siempre trata de tergiversarlo, ¿no? De llevarlo al mal. Entonces el enemigo siempre trata de disfrazarse como ángel de luz y a veces la gente por falta de ignorar o por ignorancia, por falta de leer la palabra de Dios, no se da cuenta de que está siendo engañada, ¿no? Entonces, no es hasta que sucede algo que no debería suceder que recién se dan cuenta y algunos ya se dan cuenta hasta tarde, ¿no? Entonces, básicamente, esto es un poco de lo que es el contexto, ¿no? En algunos contextos, especialmente durante la década de 1980 y 1990, la teología de la liberación enfrentó, ¿no?, la oposición de líderes eclesiásticos y políticos que la veían como una amenaza a las estructuras existentes. Sin embargo, a pesar de estas críticas, de estos desafíos, la teología de la liberación continuó ejerciendo una influencia significativa, especialmente en la medida en que sus principios fundamentales se integraron en movimientos de justicia social más amplios. Esta teología de la liberación ya en el siglo XXI ha evolucionado y ha influido en las discusiones teológicas y sociales globales. Su impacto se ha sentido no solamente en América Latina, sino también en África, se ha sentido en Asia y aún más allá. La creciente conciencia de las desigualdades globales, el cambio climático y la crisis humanitaria ha renovado el interés en una teología que aborda críticamente estas cuestiones desde una perspectiva cristiana. La preocupación por la justicia social y la opción por los pobres sigue siendo relevante en un mundo donde las brechas económicas y sociales persisten y en algunos casos se han profundizado, ¿no? La teología de la liberación, con su llamado a la acción y su enfoque en las transformaciones sociales, resuena con aquellos que buscan respuestas éticas y teológicas a los desafíos contemporáneos. Eh, Dentro de lo que es su desarrollo contemporáneo y su diálogo interreligioso, la teología de la liberación también ha contribuido al diálogo interreligioso y a la colaboración ecuménica.
Su énfasis en la justicia y la solidaridad ha encontrado más bien un eco en otras tradiciones religiosas y ha servido como un punto de encuentro para la acción conjunta en temas sociales. Además, algunos teólogos han explorado formas de integrar los principios de la teología de la liberación con las preocupaciones éticas y sociales de otras religiones, lo que ha llevado a un enriquecedor intercambio de ideas y prácticas dentro de lo que es la teología de la liberación. Entonces, en conclusión, ¿no? y las reflexiones finales que les puedo decir, en resumen, la teología de la liberación ha sido un movimiento teológico que ha dejado una marca significativa en la intersección de la fe cristiana y la justicia social en el siglo XX y más allá, aún dentro de nuestro contexto, sigue habiendo, ¿no? esta intersección significativa. Y surgiendo en un contexto de lucha contra la pobreza y la opresión, ha influido en la teología global y ha llevado a un renovado énfasis en la responsabilidad social y la acción transformadora en nombre de la fe cristiana. Aunque ha enfrentado algunos desafíos y críticas, la teología de la liberación sigue siendo una voz influyente en las conversaciones sobre ética social y teología contemporánea, y su llamado a la solidaridad, la justicia y la opción por los pobres resuena en un mundo que continúa enfrentando desafíos urgentes de desigualdad y opresión. En última instancia, la teología de la liberación representa una llamada constante a la reflexión y a la acción para aquellos que buscan integrar su fe con un compromiso genuino por la justicia y la liberación. Y es importante hablar de esto porque recordemos que hace muchos años atrás se veía mucho esto de que cuando se iban, por ejemplo, esto sucedía más que todo con pastores que tenían bastante dinero, incluso hubieron videos, controversias, noticias, que pastor tal fue y visitó a una casa pobre y solo fue a hacer una oración, ¿no? Entonces, en este tiempo, hubo un tiempo donde se veía constantemente de que los cristianos no estaban tomando como no estaban viendo con amor a su prójimo, a los pobres, ¿no? Que para ellos era como que tomar la palabra e ir y hacer simplemente una oración a una persona que estaba sufriendo o a una familia que estaba sufriendo necesidades. Entonces no complementaba su fe con la acción. Entonces, esta teología lo que buscó en primera instancia, como acabamos de ver, es que la fe cristiana se una con el hecho de la acción, ¿no? Con la responsabilidad social que también nosotros como cristianos tenemos con la sociedad, de dejar brillar esa luz que tenemos dentro, ¿no? Que es la luz de Jesús, que sea Jesús reflejado a través de nuestras vidas, que de la misma forma como Jesús vino a servir, nosotros también seamos esos agentes servidores, ¿no? Esos agentes de cambio dentro de una sociedad que hoy en día tiene poco amor. Entonces, hermano. Sí, una forma de aportar un poquito, si me permite, nos habla en Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 27 en adelante. Primera de Corintios capítulo 12, de versículo 27 en adelante, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, a los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores más que yo os muestro en camino aún más excelente. Amada hermana, esto es lo que usted recién estaba enfocando. Es cierto, hay personas que sí hacen esto, tienen aún la sanidad, el don de la sanidad, ¿no? Y se sanan. Algunos también tienen el don de milagros,
aún también funciona. Pero hay algunos que están haciendo exageradamente, no, sin considerar la condición que se encuentra ese hermano o esa hermana. Eh, es importante saber que necesitan, sí, la ayuda en la liberación. Nosotros hacemos liberación acá. Ayer vino una chica, estaba toda asustada, le cayó un sueño donde lo asustaron varios demonios y se vino hasta acá llorando, cruzando dos comunidades, lo trajo una hermana y en un segundo se liberó porque oramos y los demonios se van. Pero ellos tienen que poner también su parte de no volver a seguir mirando videos, películas o algo que le vaya a hacerlos caer. Satanás es astuto, de una u otra forma caen todos, ¿no? Cuando Dios da un don de liberación, de sanidad, aún de la liberación de demonios, nosotros estamos ayudando a mucha gente. No vamos por economía, lo hacemos por su gracia. Así avanzamos por este sector. Gracias, hermana. Amén. Entonces, eso es verdad, ¿no? Eh, nosotros tenemos que mostrar aquello que Jesús viene a mostrar en esta tierra. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ahorita que leyó el hermano 1 Corintios, también me hizo recuerdo a 1 Corintios 13, ¿no? Que dice, lo voy a leer en una versión NTV, dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Entonces, cuando no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, vamos a ser como un metal ruidoso simplemente, ¿no? Haciendo bulla, yo soy cristiano, pero ya, nada más. ¿Por qué? Porque nuestras acciones no están reflejando lo que realmente Dios quiere reflejar a través de nuestras vidas. Amén, hermano. Amén. Y en los frutos nos muestran, ¿no, hermanita? Los frutos. Porque la persona cuando ve que muestra frutos es porque está moviéndose en la verdad. Amén. Exacto, exacto. Entonces, es parte, como decía el hermano, de los frutos del Espíritu Santo, el poder mostrar esto. Entonces, la teología de la liberación no es del todo mala, ¿no? No es del todo mala, pero el enemigo de alguna forma ha querido, como quien dice, ¿no? Meter ahí su cuchara para poder tergiversar aquello bueno que en su momento surgió por cierta problemática que había en América Latina. Entonces, esta teología, como les decía, representa una llamada constante a la reflexión, que nosotros como cristianos reflexionemos y no solo nos quedemos en la reflexión, ¿no? Sino que tomemos acción y que tratemos de integrar lo que es la fe con un compromiso genuino por la justicia y la liberación, por ayudar a aquellos que lo necesitan. Y es increíble, a veces yo me sorprendo, ¿no? Con cada cosa que pasa. Por ejemplo, recientemente salió una noticia de un youtuber estadounidense que es muy famoso, creo que se le llama Mr. Beast. Y este Mr. Beast eh, hizo, o sea, es una buena persona, pero sabemos que por buena persona nadie se va al cielo, ¿no? Pero vemos cómo aún esta persona, sin ser cristiana, sin tener a Dios en su corazón, hace cambios dentro de la sociedad y deja huella y hace resonar lo que él hace, ¿no? Que dice que la ONU lleva aproximadamente unos 70 años tratando de hacer pozos en África para que la gente tenga agua potable. Y, o sea, imagínense, son 70 pozos, ¿no? Perdón, 70 años intentando, pensando, yo no sé qué tanto piensan, ¿no? Y nosotros también como cristianos, ¿dónde nos hemos quedado en esos 70 años? Y dice que, o bueno, recientemente sacó un video y lo subió a su página de YouTube y ahí empezó la polémica, porque este youtuber MrBeast se había ido a África y había hecho 100 pozos de agua potable
para comunidades y para aldeas que iban a beneficiar aproximadamente a 1,5 millones de personas, más o menos. Entonces, y para la gente fue wow, o sea, imagínense que este tipo de acción lo hubiese hecho una persona cristiana, alguien que tenía a Dios en su corazón y que haya reflejado, que nosotros como comunidad cristiana nos hubiéramos unido quizás en algún momento y poder dar como nuestro granito de arena para poder hacer este tipo de acción. ¿Qué marca hoy estuviéramos dejando en los corazones de aquellas personas que por mucho tiempo han tildado a la iglesia como una iglesia que roba, ¿no? Como una iglesia que se queda con los diezmos, que se queda con las ofrendas? Entonces, eh, nos deja mucho que pensar y que reflexionar a nosotros como cristianos el ver cómo personas sin Cristo son capaces de dar su fuente económica, su economía o desligarse del dinero para poder ayudar a aldeas, sociedades, dejar una huella. Y muchas veces nosotros como cristianos a veces nos quejamos siquiera por darle un plato de comida al vecino, ¿no? O cuando Dios agarra y nos dice, no sé, nos toca el corazón y dice, o nos pone en el corazón, dale tus últimos 10 pesos, 20 pesos a tu hermano, ¿no? Yo te voy a dar más. Entonces, y a veces nosotros como que damos pucha, pero no tengo más, ¿no? Y preferimos como de forma egoísta no creerle a Dios y no dar ese paso de fe. Entonces, que esto o que este ejemplo que acabo de dar de este youtuber nos quede como reflexión de cómo aún una persona que no es cristiana es capaz de mostrar actitudes que deberían ser de un cristiano. Entonces, hasta me decía un amigo, ¿no? Muestra más a Jesús que nosotros mismos como cristianos. Y yo me quedé como, pucha, como que parece tener razón, pero al mismo tiempo es como de analizarlo, ¿no? Porque a pesar, bueno, tengo entendido que su contexto de él es que creo que le detectaron una enfermedad hace muchos años antes de que él empiece siendo famoso en YouTube y todo eso, y que creo que se iba a morir, y la cuestión es que él está tratando de hacer de este mundo un mundo mejor, ese es su lema. Entonces, aún estas personas en todo lo que hacen, en todo el pecado quizás que ellos viven y todo, pero muestran ese amor por la gente, un amor que nos debería de surgir a nosotros porque se supone que nosotros conocemos a Dios y que Dios es amor y estas personas que no tienen a Dios y que no tienen un amor genuino, demuestran más amor que nosotros mismos. Entonces, espero que podamos reflexionar en este tema, que podamos nosotros dejarnos guiar con el Espíritu Santo, que Él nos abra la mentalidad, que podamos ver más allá de lo que nuestros propios ojos ven y que podamos ser nosotros ese agente de cambio en la sociedad actual, ¿no? Porque esta teología de la liberación, a pesar de que pasó en 1960, hoy en día sigue estando palpable porque seguimos viendo gente pobre, especialmente en América Latina. En el primer mundo quizás no hay tanta pobreza, pero en este contexto de América Latina todavía lo hay. Y esta teología de la liberación todavía sigue vigente, ¿no? Pero siempre teniendo cuidado, ¿no? No vaya a ser que por ahí a alguien se le mezcle la teología de la liberación con la teología feminista o la teología negra, ¿no? Entonces siempre cuidando la doctrina que estamos o la palabra que estamos recibiendo y viendo si esta concuerda con la palabra del Señor. Entonces, amén. Esto es lo que vamos a ver de la teología de la liberación y vamos a ver un poco también de lo que es el tema número 4. Y vamos a ir viendo esto porque, como les decía, son 8 temas y son 8 clases, pero tenemos 2 clases que las vamos a usar para las exposiciones de los trabajos que ustedes, o más bien del trabajo final que tienen, ¿no? Que está ahí en la guía didáctica para los que la tienen. Está al inicio, lo pueden ir buscando y luego si tienen alguna pregunta o duda me la hacen llegar a mi privado para que yo se las pueda responder. Entonces, bien, vamos a hablar acerca ahora de lo que es el ecumenismo, ¿no?
un diálogo interreligioso y un acercamiento a la unidad y a la comprensión en la historia de la Iglesia en el siglo XX y XXI. Bien, el ecumenismo y el diálogo interreligioso han sido temas destacados en la historia de la Iglesia en el siglo XX y continúan siendo cruciales en el siglo XXI. Estos esfuerzos buscan superar divisiones históricas entre denominaciones cristianas y fomentar la comprensión entre las diferentes tradiciones religiosas. Exploran la evolución, los desafíos y los logros de estas iniciativas, proporciona una visión detallada de cómo la Iglesia ha abordado la diversidad religiosa y ha buscado también la unidad en un mundo que cada vez está más interconectado. Vamos a ver un poco acerca de los orígenes, ¿no? Y la evolución del ecumenismo. El término ecumenismo proviene del griego oikoumene, que significa la totalidad del mundo habitado. Aunque los esfuerzos para la unidad cristiana han existido a lo largo de la historia, el movimiento ecuménico moderno tuvo sus raíces a finales del siglo. ¿Qué siglo es este? ¿Se acuerdan? 19, ¿no? Entonces, y principios del siglo XX también. La Conferencia Mundial de Misiones en Edimburgo en 1910 fue un hito significativo, marcando el inicio de un movimiento más amplio hacia la cooperación entre denominaciones cristianas. Durante el siglo XX se llevaron a cabo varios encuentros y conferencias ecuménicas claves, como la Conferencia de Lausana en 1974 y la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en 1983. Estos eventos contribuyeron a la formación de relaciones más estrechas y colaborativas entre iglesias protestantes, iglesias ortodoxas, católicas, sentando las bases para una comprensión más profunda y una mayor unidad en la fe cristiana. Los objetivos en sí del ecumenismo, vamos a dar algunos puntos aquí, por ejemplo, es parte de su objetivo del ecumenismo el superar divisiones históricas. El ecumenismo busca superar las divisiones históricas entre las denominaciones cristianas, reconociendo la unidad en la fe común en Jesucristo. Esto implica superar las barreras teológicas, litúrgicas, culturales que han separado a las iglesias a lo largo de los siglos. También parte de su objetivo es promover la cooperación en la misión. El ecumenismo también busca fomentar la cooperación en la misión, reconociendo que las iglesias pueden lograr mucho más trabajando juntas para abordar cuestiones sociales, económicas y espirituales. También parte de su objetivo es buscar una unidad visible. Aunque las iglesias cristianas comparten una fe común en Cristo, el ecumenismo también aspira a una unidad más visible. Esto incluye esfuerzos hacia la comunión eucarística, donde los miembros de diferentes tradiciones cristianas pueden compartir la cena del Señor juntos. Parte del desarrollo en el diálogo interreligioso es que paralelamente al ecumenismo, el diálogo interreligioso ha cobrado importancia en el siglo XX y XXI, especialmente en un mundo cada vez más globalizado y diverso. El diálogo interreligioso implica la conversación y el entendimiento mutuo entre las personas de diversas o diferentes tradiciones religiosas, obviamente, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y el budismo. Las iniciativas con la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II en 1965 marcaron un cambio significativo en la actitud de la Iglesia Católica hacia otras religiones, reconociendo los elementos positivos presentes en diversas tradiciones y llamando al diálogo respetuoso. Parte de los desafíos en el camino del ecumenismo y el diálogo interreligioso, a pesar de que han habido notables avances, ¿no?, en el ecumenismo, el diálogo interreligioso también se enfrentó a ciertos desafíos significativos,
como las diferencias teológicas. Y creo que esto iba a ser evidente, ¿no? En cuanto a lo que el ecumenismo en sí quería lograr, porque las diferencias teológicas entre las diversas tradiciones religiosas y cristianas a veces han obstaculizado el progreso en el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Las cuestiones doctrinales, las cuestiones litúrgicas, éticas, han creado tensiones y obstáculos en la búsqueda de la unidad y la comprensión mutua, que es lo que quería hacer el ecumenismo. Los desafíos culturales y lingüísticos, las diferencias culturales y lingüísticas también fueron presentes o presentaron desafíos significativos en la comunicación y en la comprensión mutua. El reconocimiento y la celebración de la diversidad cultural también son esenciales para el éxito del ecumenismo y el diálogo interreligioso. También otro factor de desafío que ellos tuvieron es la resistencia y la desconfianza. Algunos sectores dentro de las diversas tradiciones religiosas pueden resistirse al ecumenismo y al diálogo interreligioso debido a preocupaciones sobre la pérdida de identidad, temores históricos o desconfianza hacia lo desconocido. Parte de los logros y contribuciones del ecumenismo, ¿no? También los tuvieron. A pesar de los desafíos, el ecumenismo ha logrado avances significativos. Por ejemplo, documentos y acuerdos teológicos, se han producido estos documentos teológicos y también estos acuerdos significativos entre diversas tradiciones cristianas, abordando cuestiones doctrinales fundamentales y estableciendo bases para una mayor unidad. También parte de sus logros fue la participación conjunta en proyectos sociales, donde las iglesias han participado en proyectos sociales conjuntos, abordando también cuestiones como la pobreza, la justicia social y los derechos humanos. Esta colaboración práctica ha fortalecido los lazos entre las denominaciones también. También hubo mayor comunión eucarística en algunos contextos. En algunos contextos ha habido una mayor disposición a compartir la comunión eucarística entre diferentes tradiciones cristianas, simbolizando un mayor reconocimiento de la unidad en la fe. Y como les decía, también hubieron algunos logros y contribuciones dentro de lo que es el diálogo interreligioso, y se alcanzaron ciertos logros significativos, como el entendimiento mutuo. El diálogo ha contribuido al entendimiento mutuo entre personas de diferentes tradiciones religiosas, derribando estereotipos y promoviendo una apreciación más profunda de las creencias y prácticas de los demás. También hubo la colaboración en cuestiones sociales globales. Las diferentes religiones han colaborado en la respuesta de cuestiones globales como el cambio climático, la pobreza y la promoción de la paz también. Este tipo de colaboración Hola, Bueno, hermano, hola. no sale el audio. No lo escucho a la hermana Celeste. Parece que se cortó su línea de la hermana Celeste. Se cortó, no se escucha, hermano. Sí, seguro el Zoom la sacó y la hermana Arminia quedó de anfitrión, la tiene que recibir cuando entre y pasarle de nuevo al anfitrión cuando vuelva a entrar. Hermana Arminia, usted está de anfitrión. Cuando entre la licenciada, usted se lo pasa.
Bendiciones, mis hermanos. No sé qué pasó. Parece que se fue el internet. O Yo no pensé sé que qué se fue, pasó. yo pensé que ya se fue ya usted con nosotros, ya no la vamos a ver de aquí a cuánto. No, Ah, no supe qué pasó. Miren, aquí está. Me tuve que conectar desde el celular. Aquí quedó mi computadora cargando. hay que hacer una liberación, hermana. Necesitamos la teología de la liberación ahorita mismo. Ahí, no sé qué pasó. Pero bueno, vamos a seguir ahí. No les voy a poder compartir la pantalla, pero a ver, vamos a ver. Creo que sigue grabando. Entonces, bien, nos habíamos quedado en que esta teología, ¿no? Perdón, en cuanto al ecumenismo, también estos tuvieron sus desafíos y oportunidades futuras, ¿no? En el camino hacia una mayor unidad y comprensión en el ecumenismo y el diálogo interreligioso, se siguen presentando desafíos y oportunidades. Parte de los desafíos teológicos pendientes que tiene el ecumenismo son las diferencias teológicas fundamentales entre las diversas tradiciones religiosas y cristianas que siguen siendo desafíos pendientes que requieren un diálogo continuo y una reflexión teológica profunda. También la globalización y pluralidad religiosa, la globalización y la creciente pluralidad religiosa presentan oportunidades para un mayor encuentro y diálogo entre las diferentes tradiciones. Oye, Pero ¿por qué no también venimos plantean a meter en esta desafíos. bolera? ¿Perdón? ¿Dijo algo, hermano? No, no, se me cruzó un perrito aquí tenemos y nos hace hablar cosas, va a disculpar. Ah, ya. Sí, sí, hermano. No se preocupe. Entonces, la globalización y la creciente pluralidad religiosa presentan, ¿no? Oportunidades para un mayor encuentro y diálogo entre las diferentes tradiciones, pero también plantean desafíos en términos de preservar la autenticidad de las creencias y prácticas. También hubo lo que es la contribución a la paz y la justicia. El ecumenismo, o más bien parte de sus desafíos es esto, ¿no? La contribución y la paz, a la paz y a la justicia. Y es que el ecumenismo y el diálogo interreligioso tienen el potencial más bien de desempeñar un papel crucial en la promoción de la paz, la justicia y la resolución de conflictos en un mundo cada vez más interconectado. Entonces, como parte de la conclusión y las perspectivas futuras que hay dentro de este tema, es que el ecumenismo y el diálogo interreligioso representan esfuerzos significativos en la historia de la Iglesia para abordar la diversidad religiosa y buscar la unidad en la fe y la comprensión mutua. Aunque han enfrentado desafíos, los logros alcanzados indican un progreso tangible hacia la superación de divisiones y la promoción de un mayor entendimiento entre las personas de diferentes tradiciones. La importancia del ecumenismo y el diálogo interreligioso solo aparece o parece aumentar en el siglo XXI, donde la globalización, la migración, la interconexión a través de la tecnología ha acercado a personas de diversas creencias mirando hacia el futuro. Y la Iglesia se enfrenta a la tarea de continuar, o más bien a la tarea continua de construir puentes de comprensión y colaboración en un mundo diverso y dinámico. Entonces, el llamado a la unidad y la comprensión sigue siendo parte integral del testimonio cristiano en un mundo que anhela la paz, la justicia y la convivencia armoniosa entre las diversas comunidades de fe. Pero esto hablando desde una perspectiva ecuménica, ¿no? Entonces, porque en realidad sabemos nosotros que la palabra misma nos dice que eso de que va a haber paz en el mundo en este tiempo, no lo va a haber porque es parte de una señal, ¿no? Las señales del fin. Cuando ya haya paz, ahí no vamos a alarmar porque ya vemos al anticristo, ¿no? Entonces, la misma Biblia, el mismo Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo que busca esta corriente teológica ecuménica, básicamente es eso, ¿no? Paz y justicia, que aunque no está del todo equivocado en el hecho de buscar la justicia, tenemos que analizar toda esta corriente con pinza, ¿no?
porque parece tener buenas intenciones y como vemos, el mundo está lleno de buenas intenciones hoy en día en pleno siglo XXI, pero las buenas intenciones no son suficientes. Entonces tenemos que nosotros analizar toda esta corriente. Si usted quiere leer algún libro acerca del ecumenismo, me avisa. Yo tengo ahí en mi biblioteca virtual varios libros, donde usted, si usted quiere leerlo, los lee y analícelo, ¿no? Analícelo con pinza. Usted como teólogo es encargado de poder hacer teología, de comportarse como un teólogo, de ver las cuestiones de corrientes teológicas que han ido surgiendo a través del tiempo como parte de la historia eclesiástica y poder también armar sus propias bases bíblicas sobre aquellas corrientes que quizás no están del todo equivocadas o tal vez sí lo están. Entonces, ustedes tienen como teólogos dicha tarea de poder ir viendo en el camino qué está correcto, qué no está correcto, porque como líderes son ustedes los que tienen que empaparse de la palabra del Señor y pedir la guía del Espíritu Santo para que Él nos guíe a una mejor comprensión de todo lo que está sucediendo y ha venido sucediendo, ¿no? Pero en sí esto del ecumenismo, como hablábamos la clase anterior del día viernes, esto del ecumenismo es un poquito como camuflado, ¿no? Viene con una doble intención. Entonces, decíamos o hablábamos ahí acerca de Marcos Witt, de Paul Wilbur y de otros cantantes cristianos que en su momento también, hace muchos años atrás, estuvieron metidos y no sabemos si aún siguen, ¿no? Porque probablemente lo más probable es que sigan todavía en esto. Entonces, ellos abiertamente se declararon como ecuménicos y nosotros como cristianos pudimos ver eso. Si bien el ecumenismo tiene una buena intención de querer unir todas las religiones y demás, sabemos que esto no es del todo posible, porque no todos compartimos las mismas ideas, no todos pensamos iguales y sobre todo porque cada uno tiene una doctrina religiosa totalmente distinta. Entonces, algunos creen en la Trinidad, otros no creen en la Trinidad, algunos creen en Jesús como Hijo de Dios y otros no creen en Jesús como Hijo de Dios, sino más bien creen en Jesús como un profeta o creen en Jesús como solamente un enviado de Dios y ya, pero no como Dios. Entonces, que todos estos temas que estamos viendo, usted pueda analizarlos, irlos viendo, quizás si están metidos en su iglesia o si usted ha escuchado de estos temas o quizás en algún momento usted los ha hablado desde la ignorancia, desde sin saber cuál es la raíz, que usted pueda analizarlo un poco mejor. No se olviden que ustedes tienen que elegir de los 8 temas que estamos hablando o que vamos a ir hablando. Si usted quiere adelantarse, usted tiene que elegir un tema para la presentación final donde usted va a exponer la investigación que haga más profunda acerca de estos temas, ¿no? Si usted elige el ecumenismo, entonces usted me va a hablar acerca de la profundidad un poco más del ecumenismo. Entonces, ahí quiero ver su expresión teológica de usted. Es por eso que aquí les he estado dando como las herramientas y las pautas y los puntos principales de cada uno de estos temas, pero usted va a ser el encargado de poder seleccionar el tema que más le guste y poder profundizar ese tema y hablarlo aquí en clase para que también sus otros compañeros puedan aprender aquella investigación que usted hizo y que su compañero también va a hacer, entonces que quizás si se hacen lo mismo puedan complementarse, ¿no? Así que no se olvide ir haciendo su diapositiva, no se olvide ir haciendo su investigación, leyendo más, enfocándose en los puntos principales, en el contexto histórico. Es muy importante saber el contexto histórico de la iglesia y de las corrientes que se han ido manifestando dentro de lo que es la iglesia eclesiástica, ¿o no? La historia eclesiástica. Entonces, amén, mis hermanos, vamos a quedar hasta aquí y me gustaría que pueda terminar con una oración. Hermano Caín, por favor. Hermana, ¿puedo hacer una preguntita antes de entrar a la oración, si me permite? Amén, amén, dígame.
Cuando usted dice que cada uno se tome un tema de cada tema que podamos escoger, tanto ya sea lo que es el ecumenismo y el diálogo, o también puede ser también en el caso de la teología, de la liberación, o en el caso también que puede ser los llamados a la santidad y a la justicia. Amada, es importante lo que nos están explicando hoy. Cada uno puede tomar un tema. De ese tema, cuando dice tema 2, por ejemplo, hablando del llamado de la santidad y la justicia, ¿solamente se habla de eso o hay que darle la diapositiva de todo el tema del tema 2? Es de todo el tema 2. Usted elige todo el tema 2 y me habla acerca de todo el tema 2, pero profundizado. Se Ya resume. usted, desde su perspectiva teológica de usted y de lo que ha investigado también. Un resumen, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ya, eso solamente quería. Un resumen de todo lo que usted, por ejemplo, usted tiene ahí el tema 2, lo lee Ya. y usted investiga un poquito más y acerca de la investigación, más la lectura y más su comprensión teológica de usted, entonces Ya. todo eso lo une y lo da. Vale, ya entendí, gracias. Amén. Amén, entonces, bien. Hermano Caín, ¿será que puede, por favor, cerrar la clase con una oración? Amén, hermana. Amén. Buenas noches. A la clase. Buenas noches, hermano. Vamos a terminar con una oración. Ahí donde están. Padre Santo, Señor, Padre bendito, en esta noche te doy gracias por este tiempo, Señor, de clase que hemos tenido, por el conocimiento, Señor, que día a día tú nos impartes. Queremos, Señor, que tú abras el entendimiento, Señor, a nuestro ser y que podamos, Padre Santo, cumplir también con las tareas. Te pedimos tu ayuda, Señor, en el tiempo. Sabemos que todos estamos con el trabajo, Señor, pero tú eres fiel y verdadero, Señor, y te entregamos esta clase en tus manos y que la próxima clase, Señor, el día de mañana estemos presentes nuevamente, Señor. Así oramos, Señor, en el único nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Amén, amén, muchas gracias. Entonces nos vemos el día de mañana, mis hermanos. Ahí nos vamos a estar viendo. Ya ahorita me retiro y me voy al aniversario de mi iglesia. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Hasta mañana a todos los hermanos. Hasta mañana. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén. ¡Feliz aniversario! Gracias, hermano.